Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Estamos en el podcast de Incide ¿Y tú de quién eres?, que está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación dentro del marco del proyecto de Colectivarte. Y estamos con Silvia Zarco, que es la directora de Parodos Teatro. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista con la pregunta que hacemos siempre a todas nuestras invitadas y a todos nuestros invitados, que es, Silvia, ¿y tú de quién eres? Pues yo soy nieta de Manuel Zarco, muy a orgullo llevado, porque era un señor agricultor del Coto de Bornos, en Cádiz, un pequeño pueblo de colonización, ¿no? Que me enseñó la humildad, me enseñó la necesidad de ayudar y de hacer el mundo un poco mejor dentro del pequeño espacio en el que cada uno pueda desarrollar su misión. Así Qué que bonito. hoy en día soy profesora de griego y latín en un pueblo pequeñito también, que se llama Talarrubias, dentro de la provincia de Badajoz, donde desde hace 30 años entro cada día por la puerta del Instituto Siberia Extremeña, que yo creo que ya el nombre de la comarca dice algo, al mismo tiempo que el del instituto son homónimos, y donde desde hace 21 años tengo un proyecto educativo que se llama Parodos Teatro, que es un grupo de teatro juvenil, pero que, como bien digo, es más un proyecto educativo, porque enseña a través de los clásicos las emociones, pero sobre todo la ética, la cívica y la reflexión moral para hacer de este mundo algo que merezca la pena, ¿no? Entonces, sobre todo y por encima de todo, soy profesora de griego y latín en un instituto rural. Aparte, soy directora del grupo Parodos, que en horario extraescolar desarrolla pues, obras de teatro griega, sobre todo latinas, y fuera de eso también puntualmente obras siempre comprometidas con la lucha, sobre todo feminista. Y en un tercer, bueno, lugar o estadio o horario de tiempo, escribo y versiono obras clásicas, sobre todo tragedias griegas, para el teatro profesional, pero siempre con esa intención de, a través de los clásicos, intentar autocuestionarnos, ¿no? Como hacía el teatro griego en su tiempo, autorreflexionar y ponernos ahí un espejo inquietador que nos haga ver nuestros fallos, nuestra amartía como especie, por ejemplo, violenta, ¿no?, hacia las mujeres, y como especie que tiene que luchar por la igualdad, sin duda. Qué bonito, Silvia, y qué interesante, la verdad. Para nosotras es súper emocionante poder hacerte esta entrevista, porque, bueno, fuisteis el primer grupo de teatro que ganó el certamen de teatro feminista Suceso Portales, que es el certamen de teatro que organizamos en la Muela de Gata. Y la verdad es que para nosotras esa noche fue muy mágica, ¿no? Hablabas del proyecto socioeducativo al final, ¿no? Que tienes con los jóvenes y con las jóvenes. Y la verdad es que como que ese alma, ¿no? que tú transmites se nota un montón en la forma de actuar y en la forma de estar, ¿no? De las jóvenes y de los jóvenes. Silvia, ¿nos puedes contar un poco la historia del grupo, el propósito, eh, y bueno, qué es lo que hacéis y sobre todo cómo nació y cómo elegís las obras, cómo las contáis, cómo las escribís? Uh-huh. Eh, yo recuerdo con una emoción mágica nuestra noche en la Moeda. Eso vaya por delante. No solo yo, ¿eh? Todos y cada uno de los chicos y las chicas que tuvieron el lujo y la oportunidad maravillosa de participar y estar presente en ella. Hay veces que llevamos 21 años, porque Pardo, y ahora enlazo con lo que me has preguntado, que es un grupo de teatro grecolatino, principalmente se fundó hace 21 años, en el año 2004.
por fortuna ha tenido la oportunidad de actuar en los grandes teatros de España, quiero decir, como grupo que principalmente monta obras grecolatinas, porque yo soy profesora de griego y latín y no quiero ser una usurpadora, creo que es donde yo me muevo bien. Como grupo de teatro grecolatino, como te decía, hemos tenido la gran oportunidad de actuar en los grandes teatros romanos de España y griego incluso del panorama internacional. Hemos estado en Grecia también, no en vano. Hemos estado, como te decía, en el Teatro Romano de Mérida cada año, en el de Segóbriga, en el de Itálica, pero hasta aquí, muy bien. Pero a nosotros lo que verdaderamente nos remueve el alma es actuar en los pequeños espacios. Nosotros somos de Talarrubia, entonces incluso participamos, ¿no?, en lo que se llama aquí un programa que es Teatro Pueblo a Pueblo, que es llevar el teatro a los pequeños espacios donde nunca llega. Entonces no hace falta ni siquiera que tenga un entarimado. O sea, nosotros actuamos cada verano a lo mejor en el patio de un colegio o, no sé, en un gimnasio municipal. Y para nosotros eso es verdaderamente la esencia del teatro. Eso es verdaderamente luchar por la sociedad, por mejorarla, ¿no? Entonces, aquel día que llegamos a La Moeda, en aquel patio de un colegio rural, ¿no? Eh, o sea, es que ya cuando llegas, claro, es que al final conectas con la tierra, con los pies descalzos. Es decir, o sea, es que solo tienes que descalzarte para montar, para pensar en hacer un ensayo, cuando ya tiemblan los pies. O sea, que al final es así, ¿no? Y cuando verdaderamente cobra esencia la lucha que se quiere tener, ¿no?, que es la de mejorar esta sociedad. Bueno, pues Parodos, como te decía, empezó hace 21 años con la idea de, a través de los clásicos, enseñar valores. Claro, es que el teatro griego al final era la educación en Grecia, que no había educación. Entonces el ciudadano iba hace 2500 años pues, a ser educado. Y eso era maravilloso, porque, a ver, no nos podemos engañar, o sea, los griegos no eran un ejemplo de nada, eran misóginos hasta rabiar. Pero ¿qué pasa? Que algo positivo tenían y era que se autocuestionaban. Ponían su modus vivendi delante de un escenario donde el ciudadano iba como si fuera a la escuela, porque no había escuela pública. Entonces, todo ciudadano iba al teatro, incluso el que no lo podía pagar era subvencionado y tú podías tener tu entrada. ¿Qué pasa? Que al final era un espejo inquietador. Te ponían, te autocuestionabas para ser mejor. Y esa es la filosofía que yo tengo del teatro, la de que sea un lugar de asamblea, un lugar donde reflejarnos como seres humanos. La palabra teatro significa lugar para contemplar y yo le añado el reflexivo. Es un teatro, o es un lugar, perdón, para contemplar y contemplarnos como seres humanos. Entonces, los griegos intentaban a través del terror, como decía Aristóteles, ¿no? Primero te muestro el terror para que luego haya una compasión y luego haya una catarsis, que es una purificación para ser mejor. Esa es la ecuación que yo llevo por bandera, ¿no? O sea, poner delante como un espejo inquietador del teatro lo que no nos gusta de nosotros. Entonces, que traído a nuestros días, pues es la lucha sobre todo por mi parte feminista. Es decir, yo he hecho obras de teatro también fuera de lo grecolatino puntualmente, pero también, como fue vuestro caso, sobre, por ejemplo, las sufragistas, como fue la obra Caramelos y Violeta, que fue la que llevamos a vuestro concurso, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay que poner por delante lo que sufrieron esas mujeres para que nosotros hoy estemos un poquito mejor, que no del todo, ¿vale? Por eso hay que seguir luchando. Entonces, si yo te pongo eso ahí delante, quiero que te asustes y quiero que sientas empatía por lo que sufrieron esas mujeres para que nosotros nos purifiquemos y luchemos y seamos mejores. Esa era la esencia del teatro griego. Y eso era lo que yo quiero seguir haciendo con mis chavales, ¿sabes? Extrapolando ya no solo las historias de Medeas, Antígonas, Electras y todos esos mitos griegos, pero, por ejemplo, en mi caso, pues, y en vuestro escenario, pues a esas sufragistas inglesas, españolas, chilenas, que han luchado para que nosotros, mujeres de hoy en día, podamos estar mejor y podamos sentir el peso sobre nuestros hombros debido que nos haga sentir la necesidad de seguir sembrando. Y eso es maravilloso. Y en el alumnado he recibido de verdad, o sea, porque mis alumnas siguen recordando ese día. Uh-huh. Qué bonito. Pues Silvia, te diré que, bueno, para vosotras si lo seguís recordando, ¿no? Quiere decir también que algo de la esencia del certamen de teatro quedó en vosotras, pero os diré que después de 8 años o así que han pasado desde que vosotras actuasteis allí,
os diré que la gente del pueblo se sigue acordando de vosotras, se sigue acordando de vuestra obra, pese a que cada año pasan por allí pues otras obras de teatro con otros temas, con otras... Pero es verdad bueno, pues lo que vivimos aquella noche, como te decía al principio, fue muy mágico porque muchas mujeres y muchos hombres que estaban sentados en el patio de butacas de esa escuela, que era su escuela, ¿no? Que era la escuela en la que ellas y ellos de pequeñas y pequeños, bueno, también iban allí a Oh, formarse, ujú. se vieron reflejadas y reflejados en las historias que vosotras estabais contando, ¿no? Entonces, bueno, y también por otra parte, ¿no? Ver a chicas y a chicos tan jóvenes con ese compromiso, ¿no? Con esa fuerza, con esas ganas y con la valentía de subirse encima de un escenario a contar historias que al final transforman el mundo, la verdad es que fue muy, muy emocionante. ¿Cómo recuerdas tú, Silvia, esa actuación? ¿Cómo recuerdas los preparativos? Bueno, un poco esa... Sí, los preparativos, ¿no? Nos contabais ese día que, por ejemplo, pues para sacar fondos para alquilar el autobús y poder ir Bueno, tanta gente, porque erais un montón de gente, hicisteis una actuación el día antes. Entonces, no sé, ¿qué supuso para vosotras? claro, es que realmente, em, o sea, todos los alumnos y las alumnas a mí me conocen, saben la pasión que yo tengo y sobre todo la lucha. Y el grupo de teatro al final, como te digo, es un proyecto educativo, entonces eso incluye un compromiso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es obvio que somos chavales de un instituto de pueblo y nosotros no tenemos dinero, o sea, es que es así, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo que era la moneda de gata, madre mía, con lo que valen los autobuses, por Dios. Pero es que nos hemos clasificado, es que lo he mandado, es que tal, ¿cómo vamos a desperdiciar la oportunidad? Y claro, pedimos presupuesto la empresa de autobuses y decía, bueno, yo no recuerdo realmente cuándo fue, pero, o sea, cuánto fue, pero era algo para nosotros inalcanzable, obviamente. Entonces dijimos, ¿pues qué hacemos? ¿Pues qué hacemos? Bueno, pues ¿por qué no hacemos una actuación en el pueblo? Y así lo decimos, lo contamos y esto. Y bueno, desbordada desde el minuto uno, ¿eh? Porque fue todo el pueblo. O sea, decíamos que es que necesitamos y queremos y de verdad es que tenemos que estar. Y luego muchos padres dijeron, bueno, pues, porque claro, necesitamos el autobús para llevar la escenografía. Tampoco teníamos ni camiones, ni furgonetas, ni nada de eso. Y claro, nos decían los padres, pues nosotros nos vamos en el autobús de 55 plazas con vosotros, pagamos nuestra parte. Y así podéis llevar escenografía, y así podéis actuar, y así, claro, y al final, pues eso es lo bonito, que eres capaz de movilizar, ¿eh? Que es conmocionar. O sea, porque la etimología de la palabra conmocionar es mover conjuntamente. Claro, yo que soy de latín, ¿no? Entonces, conmover, entonces es como que estás haciendo tu lucha, pero al mismo tiempo estás llevando un río para adelante que te apoya, ¿sabes? Entonces empiezas a creer que el mundo puede ser efectivamente algo mejor, ¿no? Y luego ya, claro, llegas allí, os encuentro a vosotras. Yo que iba agobiadísima, yo no sabía cómo poner el equipo. Yo decía, madre mía, por Dios, claro, estamos empezando ahí, como que dice también un poco a salir fuera. Te quiero decir. O sea, madre mía, ¿cómo ponemos esto aquí en medio? Aquí no sé qué, porque yo qué sé. Y fue tal el cariño, el abrazo. O sea, íbamos con unos nervios. Vosotros no teníais ya un frigorífico lleno de cafetitos, de unos pastelitos, de no sé cuánto, no sé qué. Y toda esa cantidad de mujeres, también algún hombre, obviamente maravilloso, que nos hizo el momento tan no sé, tan tierno, o sea, nos sentimos tan abrazados desde ese momento en que llegamos y sentimos que estábamos en la misma lucha, en el mismo barco, que desde el primer momento nos transmitisteis, ¿no? Esa, no sé, esa tranquilidad de que sabíamos que estábamos en el espacio propicio para lanzar nuestro mensaje feminista, que era, yo decía, madre mía, si es que esto no lo hemos visto, no sé, no es tan fácil, ¿sabes? Encontrar ese útero que te acoge, ¿no? Al final yo creo que vuestro concurso es como un gran útero, que es maravilloso, ¿sabes? Porque yo desde entonces no dejo de decir a todo el mundo, pero por favor, porque es como ese gran útero madre que te acoge, ¿sabes? Que te abraza y que te permite gritar lo necesario, ¿sabes? Entonces, creo que ha sido una de las actuaciones más de verdad especiales en los 21 años que llevamos. Qué bonito. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras, la verdad. Para nosotras, yo la verdad es que recuerdo estar sentada con mi compañera en la primera fila y recuerdo todo apagado y ver entrar a las dos primeras actrices
con la Por el linterna aquí, pasillo. que venían. Sí, Mm. sí, sí. Porque Y ¿sabes la qué verdad pasa? es que, mm, Sí, perdona, que esa obra empieza, claro, con unas linternas, con unas mujeres que llegan a un pueblo a recuperar su esencia de vida, que tuvieron que abandonar porque era muy fea, ¿sabes? O sea, al final es una tía y una sobrina que huyeron de un pueblo porque eran maltratadas, realmente, más o menos, ¿no? Sobre todo ella, la sobrina, y fue en busca de su tía, que ya a la sazón había emigrado del pueblo por la misma razón tiempo A. Entonces era esa sobrina que buscaba a esa tía que era sufragista y que un buen día deciden regresar al pueblo para clandestinamente, porque cuidado, no se puede de otra manera en esa época, ¿no? Y casi que ahora, casi clandestinamente, contar a las otras mujeres del pueblo su experiencia, ¿no? Para que intentasen volar y hacer lo que ellas mismas habían hecho en otro momento, ¿no? Entonces, yo quería que esa entrada fuese por ese patio, por eso es que estaba lleno de paja, o sea, estaba lleno de esencia rural, estaba lleno de conexión con la tierra. Yo decía, pero si es que estas mis actrices van a tener una carga energética entrando por ahí, que va a ser brutal. Digo, y encima van a ver a esas mujeres rurales para las que se supone que nuestra obra va dirigida. O sea, porque al final las mujeres rurales tienen mucho menos acceso a determinada información de luz que les haga entender que ellas tienen los mismos derechos. Entonces yo decía, Dios mío, digo, si es que podéis darles la mano, podéis dar, no sé, podéis mirarle a los ojos y decirle, estamos aquí para daros la mano, ¿sabes? Entonces yo decía, no, no, esto es impepinable, ¿sabes? Con lo bruta que soy yo, digo, esto es impepinable. Digo, vosotras tenéis que salir por el pasillo sí o sí, digo, porque además yo he estado montando aquí y he estado con las organizadoras de aquí, digo, y son las releches. Digo, y no nos van a decir nada, digo, nosotros aquí tenemos libertad. Bueno, en fin. Entonces fue ese momento, ya solo ese momento condicionó yo creo que toda la actuación, ¿sabes? O sea, esa entrada del mundo supuestamente, a ver, civilizado, que nosotros venimos también del mundo rural, pero unas chavalas que vienen del siglo XXI, entrar al siglo XX, ¿sabes? Al final es eso, ¿no? Entrar a los años 60, 50, 70, de todo ese personal que estaba allí sentado y decir, estamos aquí, esto va a cambiar, no estáis solas, queremos hablar, queremos contar y queremos deciros que existe la esperanza. O sea, les cargó tanto las pilas que yo creo que luego lo que hicieron en el escenario, yo creo que casi que no lo he vuelto a ver en mi vida. O sea, era como... es que fue muy fuerte. Yo todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo imagino, ¿eh? O sea, porque hay veces que la magia se tiene que dar y a veces no te explicas por qué. O sí, quiero decir, al final creo que hay una justicia poético-histórica que sale cuando no sé, cuando más se necesita, ¿no? Y eso era el momento y era el momento y fue brutal. Aquello explosionó de una manera que yo te digo que no, no sé, si tuviese que hacer una jerarquía de las, yo qué sé, 300 actuaciones que llevamos, no sé ahora mismo si estaría la primera, pero creo que poco le falta. Qué bien, pues súper agradecidas nosotras con ese regalo que nos hicisteis, la verdad, porque realmente sentimos que a partir de ahí, bueno, pues el certamen de teatro también empezó a calar mucho más en la gente, ¿no? Y a que, bueno, la gente también tuviera ilusión por ir, por ver las historias que se contaban allí. Y la verdad es que para nosotras vuestra actuación, la verdad es que fue muy importante y eso, nos sentimos, ¿no? Que todo el esfuerzo que habíamos estado haciendo, porque la verdad es que el primer año nos costó muchísimo poder conseguir también las subvenciones, lo hicimos con poquísimo presupuesto, de hecho recuerdo de estar montando nosotras el escenario, las Sí, lo luces, recuerdo yo mm, también. ¿sabes? Como con muchísimo, muchísimo esfuerzo y sentimos de verdad que todo ese esfuerzo había merecido la pena porque después escuchábamos, ¿no? A la gente hablar y después escuchábamos a la gente pues cuestionarse cosas que habían vivido y que habían escuchado ahí Bueno, es en que la obra, ¿no? yo recuerdo que al terminar, pues llegó una señora llorando. ¿Sabes? A mí personalmente me llegó una señora llorando y me dio las gracias. O sea, de una manera, o sea, era un llanto compungido que yo dije, Dios mío, por Dios. Y me dijo, dice, mira, cuando llevaba 10 minutos en la obra pensé en irme, porque estaba sufriendo tanto que creía que no podía soportarlo. O sea,
la mujer me dijo, dice, es que me habéis removido tanto por dentro, que salió tanta suciedad de lo vivido, que yo pensé que me iba a ahogar en ella, o sea, como diciendo, yo pensé que no iba a ser capaz de seguir viendo la obra. Dice, llegó un momento en que, no sé cómo, pensé, me estoy limpiando por dentro. Desde ese momento dije, no me quiero ir, no me quiero ir, no me voy a ir, voy a hacer el esfuerzo porque mi sangre se está limpiando. Y acabó la obra y me dijo, gracias. Dice, porque salgo renacida. Dice, he comprendido tantas cosas. Dice, pero te confieso que ha habido un primer momento que he pensado en irme. Entonces yo dije, madre mía, por favor. O sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y recuerdo a esa mujer, recuerdo su cara, recuerdo sus frases, lo voy a recordar toda la vida. Y eso fue allí en el patio de la moneda de Bata, ¿sabes? ¿Qué acabo de decir? Pero por Dios, ¿sabes? Claro, dije, todo en mi vida habrá merecido la pena solo por esto. Todo lo que yo hago de lucha. Mm. Pues esa es la esencia, ¿no? Del teatro y de que lo que se haga con un propósito y con un objetivo que al final, pues bueno, pues para eso está el arte, ¿no? Para remover, para Conciencia. remover. Mm. Mm. Ya está. Pues mira, Silvia, enlazándolo un poco con esto, mm, ¿cómo se unen un poco el feminismo y la cultura? ¿Cómo interseccionan para ti estos dos ámbitos, ¿no? Que pensamos que tienen que estar ahí unidos, ¿no? Y lo que estamos diciendo, que pensamos al final que la cultura tiene que tener pues ese trasfondo que haga remover conciencias. Cómo lo ves tú? Yo para mí la cultura ahora mismo es la casi única herramienta que yo tengo para luchar por una sociedad mejor. Quiero decir, o sea, partiendo de que el ser humano para mí tiene la obligación de afrontar los conflictos del presente, em, creo que las instituciones tienen que hacer leyes, pero los artistas, entre los que me incluyo realmente ya, o artivistas, como yo digo, o sea, tienen la obligación de, ya que no podemos hacer leyes directamente, lanzar preguntas abiertas que remuevan las conciencias, para que eso luego se transforme en las urnas o en alguna que otra manifestación, en una presión para que las instituciones hagan las leyes. Entonces, es obvio, no nos engañemos, que con la cultura, el teatro y todo el artivismo no vamos a cambiar el mundo. O sea, eso yo creo que ya, yo después de los años que llevo luchando, creo que cambiar el mundo de forma real y efectiva, no. Pero es verdad que estamos en el paso inmediatamente anterior a nosotros lo que tenemos que hacer es comprometer al mundo, provocarlo, convulsionarlo y hacer eso, reflexión lenta, reflexión de conciencia. Y que eso se transforme en leyes solo puede hacer las instituciones. O sea, y nosotros mismos votando. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos lo que hay un poco, ¿no? O sea que, entonces, el feminismo tiene que ir encardenado, obviamente, pues de la misma manera. O sea, dar lugar a espacios de igualdad y que haya menos violencia. Es que yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre esto, Inés. O sea, y es duro. O sea, ¿cómo puedo hacer? Porque es obvio que cada vez hay, o sea, es que los números nos delatan. Algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Y no creo que seamos los activistas, porque cada vez intentamos luchar más, cada vez hacemos más. Alguien me preguntaba el otro día también en una entrevista, yo como profesora y fuera de mis clases como activista, que estoy con mis chavales fuera de horario por las tardes y estoy también con los profesionales ya en el Festival de Mérida, intentando también meter a Ibaza a través de la tragedia, yo puedo remover conciencia, provocar, comprometer, tú. Pero hasta ahí llego. Entonces, hay un antropólogo, no sé si me enrollo mucho, hay un antropólogo que se No, llama no. Conrad Loren, ¿no? Que al final dice que el ser humano
no se puede desligar de su naturaleza animal. Es que es muy triste. O sea, hay una parte genética natural de testosterona, que es así, científica, no me lo invento yo, ¿sabes? Que es muy difícil de controlar. Y eso solo lo pueden controlar las instituciones, dice este antropólogo Conrad Loreno, haciendo competitividad científica y competitividad deportiva. Es decir, como que tendría que estar el deporte y el sacar fuera de forma física cada día con una especie de entrenamiento o ejercicio físico, como hace la gente cuando corre, que llega como muy tranquila a casa, ¿no? Como que debería estar como casi obligada 1 hora, 2 horas de actividad diaria física para descargar esa adrenalina, testosterona, esa parte genética en todo caso. Y eso ya luego sí que se complementaría con la labor nuestra dentro del aula, con la educación, ¿no? Y fuera del aula con el arte y la cultura. Entonces, si consiguiésemos unir esas tres partes, pues sería maravillosa, porque claro, yo en este cuestionamiento que te digo que me hago de tanto razonar, de por qué no llegamos donde yo quiero llegar, pues yo intento buscar por qué el feminismo no triunfa, por qué no somos iguales social y políticamente, que es que nos equivocamos con eso del feminismo, ¿eh? Cuidado, que todo el mundo que piensa que queremos ser iguales físicamente, vamos a ver, por favor, que ya estoy muy Eso ya cansada. estaba atrás. Mm. Claro, entonces, Jopeta, ¿por qué? ¿Por qué esto no se cumple? No lo sé, ¿por qué sigue la violencia? ¿Por qué hay cada vez más mujeres? Ostras, es que hay una reflexión ahí muy heavy, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tiene gran parte genética, natural, como dice este antropólogo, que no es teoría mía de Silvia Zarco, que hay que darle una vuelta a eso también, ¿no? O sea, hay una parte física que también hay que templar, ¿eh? Cuidado. Si no, solo los docentes en la parte mental, de verdad, Inés, no podemos. O sea, no sé si esa Mm. reflexión la lanzo ahí, ¿vale? Es también interesante. Por supuesto, yo voy a hacer por mí el 100%, pero es que yo creo que llevo mucho tiempo haciéndolo. ¿Y qué pasa? Hay que lanzar ahí una reflexión lenta, ¿eh? Mm. Sí, 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 desde luego, sobre llevamos muchos años, ¿no? De movimiento feminista, muchas mujeres que continúan luchando. Y es verdad que al final las olas reaccionarias, ¿no? Y socialmente vemos como muchas veces como que se dan dos pasos, o sea, se da un paso hacia adelante, dos hacia atrás, uno hacia adelante, dos hacia atrás, y parece que obviamente eh, hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado, pero claro, tenemos que Hombre, no, no, reflexionar no estamos, también claro, sobre. Claro, ¿cuál ha sido esa forma de avanzar? ¿Sabes? ¿Cuáles son las opresiones que nos atraviesan a las mujeres? ¿Qué es lo que pasa, no. ¿no? Para que, bueno, parece que vayamos retrocediendo en muchos aspectos. Bueno, mm, Hay una teoría, a mí me gusta, yo leo mucho. Y leo también, leo que se llama Amelia Valcárcel, un poco el feminismo academicista también. Me gusta leer de todos lados, te lo digo. mm, Mm, Y claro, al final antes era un poco la violencia jerarquizada por superioridad del macho. Quiero decir, yo soy más fuerte que tú, te pego y punto, ¿no? Y ahora se habla de una violencia por igualdad, como diciendo, ¿no? El estudio es muy interesante, lo que pasa es que yo no sé si lo expreso bien. Ahora te dicen, vale, ¿queréis ser iguales? Vale, pues yo, como yo te pego a ti, tú pégame a mí. O sea, es como una violencia ahora de la igualdad. Cuando antes era te mm, pego porque soy superior, pues ahora hay una violencia de la igualdad. Ah, ¿quieres que seamos iguales? Vale, pues como tú me pegas a mí, yo te pego a ti. Y es muy interesante, o sea, dicho, mirado el estudio técnicamente y todo esto, ¿no? Es como que al hacerse visible y al pedir un poco todo esto, pues todavía molesta más, ¿no? Entonces, o sea, que la violencia antes era por superioridad y ahora es por la igualdad. Toda esa teoría academicista feminista es interesante leerla también, ¿eh? O mm, sea, sí, 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 es verdad. Silvia, y otra pregunta. ¿Cómo fue tu despertar feminista? ¿Cuándo, no sé, recuerdas algún momento concreto en el que dijeras, yo tengo que trabajar por el feminismo, tengo que trabajar por la igualdad, tengo que trabajar por, mm, por, por las mujeres y también por los hombres, ¿no? Que a veces claro. se nos olvida, pero que el feminismo a los hombres también les beneficia, ¿no? Bueno, que haya esa igualdad, ¿no? ¿Cómo fue ese despertar para ti? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuándo fue? ¿Hubo alguna situación concreta que te despertara de esa manera? ¿O recuerdas que siempre has tenido como esa inquietud? No recuerdo especialmente ningún hecho concreto, eso es verdad.
Sí, recuerdo pues un desarrollo y un respirar tranquilo que a mí me ha ido poniendo delante determinadas situaciones, ¿no? Em, Sobre todo cuando empecé a dar clases, ¿no? Fíjate que yo empecé a dar clases en el año 96. Empecé a dar clases de griego y latín y empecé a enseñar los mitos, ¿no? Y claro, yo empezaba a ver en los mitos estos griegos mucha misoginia, ¿no? Mucha, ese mito de Medusa. Y claro, y yo un día, claro, porque tú al final das apuntes, dictas, no es dictar apuntes, pero das clases enseñando eso. O sea, eres transmisora. Y cuando tú tienes que lanzar por tu propia boca esos mensajes, pues como que los vas viendo, o sea, directamente, ¿no? Y yo creo que recuerdo que salí un día de clase y yo dije, ¿qué he dicho yo en clase? ¿Qué he enseñado? O sea, fue como un shock, no sé, por lo que sea, ese día dije, ¿no? Y violaron a fulano, o cuando empecé a hacer teatro y en las comedias de Plauto era como una risa, jaja, en la ulularia de Plauto, la comedia de la olla. La hija del protagonista, ¿no? De Euclión, el viejo avaro. No, no, es que, claro, la hija fue violada, no sé qué, y se hace un baile en torno a la violación de la hija, y luego, ay, jaja, el novio ya por fin la acepta, venga, os doy dinero y celebramos un banquete. Y sigo haciendo comedias de Plauto y veo hablar en Asinaria a un viejo que le dice a su hijo que le va a ayudar a sacar a la amada, que es una prostituta en un prostíbulo, pero que a cambio de que le dé el dinero, le pide el derecho de pernada de poder estar y hacer la primera noche con ella. Y yo haciendo teatro con niños de 15 años. Yo creo que, fíjate, ahora que lo estoy verbalizando contigo, casi que me estoy dando todavía más cuenta, ¿no? O sea, en primer lugar, en una clase que yo di clase de mito y dije, no sé, estaba hablando de Medusa y dije, pero qué barbaridad es esto. Pero lo peor es que yo lo he contado como si fuese una cosa, bueno, pues yo te lo estoy enseñando, lo estoy transmitiendo y ya está. Y yo llegué a mi casa y como que dije, Dios mío, ¿esto qué es, no? Y luego me pongo a montar obras de teatro que ya cuando tú lo corporalizas y lo pasas al cuerpo y lo ves el texto de pie, porque no es el texto horizontal que tú lees, sino el texto de pie, ya dije, a ver. Y dije, me está dando asco. O sea, me estaba dando un asco. O sea, que yo dije, y claro, ayudada por todas las feministas de antes, que estaban ya luchando y que tú al final ves en el telediario y en tu día a día, ves gente luchando, ostras, y en las redes ves gente luchando, ¿no? Ya dices tú, joder. Y yo no sé, llegó un día, da igual, A, B, que C, o sea, es que da igual, enero, febrero, marzo. Llegó un día que dije, se acabó. O sea, es que se acabó. Y luego, sobre todo, cuando tú tienes hijas. O sea, yo parí y cuando parí dije, ¿qué mundo, qué puñetero mundo quiero yo para mis hijos? ¿Sabes? O sea, no puede ser. Y lo que tú dices de los hombres, yo afortunadamente he tenido un abuelo que ha sido el que me ha criado, mi Manuel Zarco, al que remitía al principio de la entrevista, que ha sido un tío, pues eso, que ha luchado por las mujeres del minuto uno, ¿no? Hermanas suyas que se quedaban embarazadas y a las que llamaban puta, pues decir, estas son maravillosas y ya está. Y luego un marido que es maravilloso igual, ¿no? Y al final llegan un poco a esos hombres, como decía Eurípides, de labios libres, que en algunas tragedias van apoyando a las mujeres, que los hay, pocos, pero los hay, ¿no? Entonces, un poco todo, ¿no? Ese mundo clásico. Ya luego encontré una frase de Ron de Alejandría que decía, tenemos que enseñar lo que hemos heredado de nuestros clásicos, pero añadir nuestra propia evolución y nuestras propias experiencias, algo así. Textualmente no es correcto, esto ya te lo digo, pero bueno, literalmente. Y dije, pues es esto, ¿no? Pero sobre todo el teatro, cuando tú ves puesto de pie el asco, porque yo digo, ¿cómo me voy a poner yo a hacer una escena en que un viejo le está metiendo mano a una joder? Y yo decía, ¿pero cómo? Perdona. Y en ese momento dije, vale, pues vamos a darle la vuelta a los personajes. Y los gemelos, que eran dos gemelos que compartían un amante y que no sé cuánto y no sé qué, pues fueron las gemelas. Y el puto era un tío. Claro, no una tía. Y en Asinaria, pues era una vieja y metía mano al joven, pero solo por decir, estáis viendo la asquerosidad, la estáis viendo, ¿sabes? Entonces eso fue maravilloso. Y a partir de ahí ya, hombre, y afortunadamente eso, ya empecé a leer también todo esto, ¿no? Pero el despertar yo creo que fue un poco cuando yo tuve que ser transmisora a través de mi boca. Porque cuando tú recibes de fuera, ves, pero bueno, ya está, te acuestas y ya está. Pero cuando tú eres objeto o sujeto activo, ¿no?
y tienes que enseñar a las futuras generaciones, pues tú te escuchas. O sea, yo decía, perdón una palabra, ¿no? ¿Qué coño estoy diciendo? ¿No? O sea, esto es imposible. Y miras para atrás y dices, algo no funciona. Y a partir de ahí ya dices, si quiero en la vida no solo, o sea, no solo suceder, sino acontecer, es decir, quiero estar en la vida con sentido y de forma activa y dejando una huella que no sea solo respirar, yo me tengo que dedicar a esto. Y lo tuve claro, o sea, prácticamente yo creo que con la educación. ¿Eh? ¿Cómo me Pues enrollo, la Inés? verdad. No, no, es súper interesante, Silvia. Estaba pensando que, jolín, qué suerte tienen, ¿no? Las chicas y los chicos jóvenes que de repente entren a clase y tengan una profesora como tú, la verdad, que no solamente les enseñe griego, ¿no? Y latín, sino que a través de eso les haga pensar y les haga reflexionar y les haga cuestionarse a sí mismas y a sí mismos y les haga cuestionar también el entorno y el mundo que les rodea, ¿no? La verdad es que es una suerte. Siempre decimos que hay profesoras que te marcan, ¿no? Cuando vas a, Pero que yo cuando, agradezco cuando estás en el también, instituto. yo agradezco, no sé, tengo que agradecer también al mundo, al telediario, a las otras mujeres que han luchado, que me han hecho ponerme una gafa violeta. Porque yo misma me recuerdo hace 20 años dando clases o 30 de una manera muy diferente. O sea, tragándomelas y enseñando y no ser consciente. Que yo a día de hoy digo, pero ¿cómo he podido yo? O sea, y eso también es maravilloso, porque yo no soy perfecta. Entonces, claro, tú enseñas a los griegos y a los romanos, imagínate, porque no son un ejemplo. Son un ejemplo de luces, pero también de nuestras penumbras, ¿sabes? Pero claro, como yo digo, yo me agarro a que si algo tenían los griegos era que se autocuestionaban para ser mejores. Entonces, eso es un ejercicio de salud humanística. Y a partir de ahí es cuando yo digo, pues por ahí voy a enganchar a mis clásicos, porque si no hay muchas cosas que no tienen justificación, ¿sabes? Pero hay otras muchas cosas muy positivas, como el teatro para la reflexión lenta, para encontrar la amartía, que es el error trágico del ser humano, para encontrar la anagnórisis, el reconocimiento que decía Aristóteles, y para encontrar finalmente la catarsis, que es la purificación para ser mejores, ¿no? Entonces, cada uno dentro de su espacio que busque sus herramientas para luchar. Yo, durante un tiempo, probablemente tuve algunas equivocadas porque enseñé lo que no tenía que enseñar. A ver, pero luego, pues creo que encontré el camino, ¿no? Y eso fue seguramente gracias a muchas mujeres que me lo pusieron delante. Pues sí, qué importante también es reconocerlo, ¿no? Reconocernos y reconocer también la influencia de otras mujeres y la influencia de otras personas que han hecho que nosotros también tengamos ese despertar y también nos Claro, cuestionemos, ¿no? Como en cómo hacemos las cosas. Pues Silvia, ya para terminar un poco, y por terminar también con ese optimismo que tú también nos has transmitido, ¿no? Durante la entrevista. ¿Cuáles son las cosas que te llenan de energía y que te llenan de optimismo? Esas situaciones que tú ves que al final pueden transformar y que pueden cambiar no voy a decir el mundo, pero sí los contextos en los que vivimos, nuestros entornos y nuestras plazas y nuestras calles, que al final es donde intervenimos, ¿no? a mí me llenan de optimismo las pequeñas historias, porque es obvio que a lo grande ya es imposible, a la vista está como todo el mundo, ¿no? A mí me llenan de optimismo las pequeñas historias que suceden cada día, sobre todo de compromiso, ¿sabes? Y me llena de optimismo que durante un ensayo se dejen los móviles y no vivamos a base de input de 10 segundos. Eh, me llena cada vez más de optimismo las horas, porque el otro día es verdad, esto hay que reconocerlo también, que yo me siento muy pesimista últimamente en educación. Es decir, en mis horas reglamentarias de clase, cuando yo voy por la mañana, es muy difícil transmitir porque hay cada vez menos horas de las humanidades. O sea, eso es una reclamación que yo hago siempre, allí donde voy. El otro día me entrevistó también Mamen Asencio, porque estaba yo en Mérida con los de Ifigenia, con la hora esta del Festival de Mérida. Y me entrevistaron de Radio Nacional y también del periódico La Razón a nivel nacional. Entonces yo, a menos que puedo, voy lanzando la banderita de por favor, aumente la hora de humanidades, llegue esto donde quiera de las instituciones que son los encargados, como te decía, de hacer las leyes. ¿No? Pero yo tengo que gritar, eso está claro.
cada vez hay menos horas de humanidades, cada vez hay menos espacios donde se cultive la reflexión lenta y la toma de conciencia. Claro, entonces si el mundo funciona a base de input de 10 segundos, que es lo que tarda un dedo en pasar al siguiente TikTok, pues mal vamos. Claro, entonces, claro, yo ahora, paradójicamente, en las horas extraescolares de teatro, cuando se cierra el instituto y nos quedamos a mediodía, es cuando más siento que transmito toda esta lucha y todo este mensaje, porque es la educación no reglamentada la que a mí me permite estar 1 hora, 2 horas y hablando de lo que yo crea oportuno. Porque luego por la mañana, si no espabilo, mis niños no aprueban la EBAU, no hacen la carrera de sus vidas, son unos fracasados, etc, etc. Y yo soy también supuestamente responsable de todo eso. Entonces, tengo que dar un currículum, tengo que correr, etc. Por las tardes el mundo gira más lento, afortunadamente. Y tengo teatro. Y puedo sentarme en torno a un fuego de palabras que vayan avivando la razón y la reflexión. Entonces, claro, ahí es donde yo me siento, ¿no? Entonces, en esos pequeños espacios donde yo confío que hoy en día está, no sé, la fe, el avance del ser humano, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Porque es verdad que estoy en un momento pesimista, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno, sobre todo eso, fuera de clase, ¿no? Y también en el Festival este de Mérida, donde intento a través de la tragedia hacer reflexión lenta, ¿no? El otro día lo decía yo en Radio Nacional también. Me asomé arriba por la cavea, que es por la parte del público, ¿no? Y no se veía ni una sola luz de móviles. Entonces, que 2.000 personas se sienten a ver una tragedia griega, ¿no? Y no se oiga nada, ni se vea una luz, no sé, es como que el mundo se ha parado y nos estamos escuchando los seres humanos, otras, ¿sabes? Entonces, para eso el teatro es fundamental. Entonces, pequeños espacios y sobre todo teatro. Y yo creo que vosotros, pues, imagínate, estáis en el foco. Estoy muy de acuerdo contigo, Silvia. Muchísimas gracias por esta charla que hemos Nada, tenido. vosotros. Muchísimas gracias por lo que haces. Muchísimas gracias por remover conciencia. Muchísimas gracias, sobre todo, por acompañar a las chicas y a los chicos que son más jóvenes y que se están formando también en ese proceso de cuestionamiento. Mm. Me siento súper agradecida de haber podido tener esta charla contigo, la verdad, y de haber podido recordar la hora de Mm. Caramelo Violeta, la hora de la primera edición del certamen, así que muchísimas gracias, A Silvia. mí las niñas siempre me lo dicen, porque luego no la hicimos más, creo. Y me lo dicen, es que esa obra, por favor, y no la hemos vuelto a hacer, y hay que ver. Y siempre están diciéndomelo, ¿eh? De cada 2 por 3. Tenemos que volver. Digo, pero sí es que es muy complicado. Mira, el hecho mismo de vivir en una zona rural, el alumnado cuando acaba segundo bachillerato se va. Entonces yo necesito también cuerpos torácicos potentes y necesito tener alumnos mayores que me ayuden a mí para por la tarde ensayar con los pequeños. Y no están, estoy sola. Y es muy complicado, ¿sabes? O sea, eso en las zonas rurales también, todo se dificulta. Luego no hay autobuses de Madrid al pueblo más que uno a la semana, vale un montón de dinero, los chavales no pueden venir, todo se complica, ¿sabes? Pero seguiremos luchando. Pues sí. Mm. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Jolín, al final este tipo de proyectos en estas zonas conllevan muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación y muchísimo compromiso por parte de muchas personas. Y eso eh, hay que valorarlo muchísimo, muchísimo, porque es una suerte que, que, que pueda existir y que puedan estar, ¿no? Por Entonces, eso, cuando yo llegué allí con el autobús y os vi pisando ese suelo de paja, ¿sabes? Y poniendo allí 4 sábanas como podía y con un escenario de un patio de colegio normal, pues a mí esas cosas me revuelven mucho y me despiertan mucho la rabia en el sentido, pero la rabia sana de decir, joder, esta gente con 4 instrumentos que tiene está intentando conmover el mundo, moverlo conjuntamente, ¿no? Entonces a mí esas cosas me llegan a los centros, como decía Lorca, ¿no?
Entonces yo creo que si quieres que cerremos un poco la entrevista, para nosotros la moneda sería como eso que decía Lorca, ¿no? De que cuando las cosas llegan a los centros ya no hay quien las arranque. Así que vuestro concurso para nosotros un poco fue ese centro, que me emocionó un Muchísimas, poquillo. muchísimas gracias, Silvia. Yo también, la verdad. Se me ponen todos los pelos del cuerpo de punta. Es que fue una Mu- verdad. Y cuando las cosas tienen verdad, no tienen otro camino. Por eso, porque llegan a los centros. Y fue muy fuerte lo vuestro. Así que yo os animo que sigáis porque es una actividad necesaria, muy necesaria, y llegáis al centro de mucha gente. Muchas gracias, Silva. Pues yo también, ojalá que ese proyecto tan bonito que tienes pueda seguir muchísimo tiempo. Ojalá bueno, que aparezca gente que te pueda acompañar a ti también, porque es verdad que cuando una camina Es sola se le hace más difícil, complicado. sí, muy difícil. Y, y nada, te mando un Pero abrazo bueno, luego al enorme. final una tiene la suerte de encontrar gente como Flores, como vosotros en el camino. Entonces, pues es maravilloso. Pues sí, pues sí. Sí, tenemos la suerte de encontrarnos, la verdad, Qué bien. la verdad. Así que pues nada, Bueno, Silvia, ya para cerrar un poco, muchísimas gracias. nada, Súper agradecida de verdad de esta charla y, y un nada, placer espero como siempre. que vaya todo fenomenal. Como todo lo que viene de vosotros, maravilloso. Un Muchas besito. gracias.